Muy buenas tardes. Gracias, hijo, por los coros que el Señor puso en tu corazón esta noche. Cada uno de ellos más acertado para lo que habremos de compartir en esta oportunidad. ¿Cuál es el proceso de preparar un sermón? En realidad no hay una regla establecida en cuanto a tiempo. A veces uno va escuchando otros devocionales, va teniendo su lectura habitual, bíblica habitual. Vamos incorporando buenos libros, ¿sí? Buenos autores que nos ayudan a comprender. Para mí en lo particular la Cena del Señor es una fuente importante a la hora de pensar en la predicación del Evangelio. Creo que la Cena del Señor es la que va dándole forma, porque en definitiva cada vez que participamos de la Cena del Señor estamos proclamando a Cristo. Hablamos y participamos del pan y pensamos en ese cuerpo que fue entregado, en ese lugar que fue ocupado por alguien que no lo merecía y que sin embargo voluntariamente hace caso a la voluntad del Padre y ocupa nuestro lugar allí en la cruz. Participamos de la copa, que representa una preciosa sangre que fue derramada allí en la cruz y es lo único que tiene poder y capacidad para limpiarnos de nuestros pecados, una vez y para siempre, pero todas las veces que es necesaria por causa de nuestra humana debilidad. Alabamos a Dios y bendecimos a Dios, y la palabra de Dios y cada himno y cada coro que van desarrollando y por supuesto las oraciones le van dando un marco en donde si prestamos atención a todo lo que acontece en la Cena del Señor, entendemos que es algo que excede, aunque nos exige preparación, pero que excede también a nuestra capacidad, porque vemos no solamente al Padre presente en las oraciones, hacia quien dirigimos nuestras oraciones, al Hijo presente a través de los símbolos y a quien recordamos, sino que también vamos adquiriendo esa sensibilidad espiritual para entender de que el Espíritu Santo de Dios actúa con total autoridad y libertad para guiar nuestros pensamientos hacia la persona de Cristo. Bueno, algo así me pasó hoy, porque cada coro, cada canción, la palabra compartida por Seba, por Osvaldo en este día, hoy por la mañana, me llevó a pensar en un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, muy conocido. ¿Se acuerdan el pasaje que compartió Sebastián? Tito 3. Tito 3:3 dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, en estado general de la humanidad, pero en este caso referenciado hacia hombres y mujeres, y los tiempos verbales nos indican que esto éramos en otro tiempo de nuestra vida, pero esto éramos. E inmediatamente en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está implícita la voluntad del ser humano de querer pasar por alto ayuda otorgada por Dios y decir, si yo me puedo salvar por mí mismo, lo hago. Son obras que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, cuando Sebastián compartía este pasaje pensaba
en ese tiempo pasado. Y la realidad es que todos nosotros hemos tenido un tiempo pasado. Si hay una porción que habla acerca de tiempo pasado y tiempo futuro, sin duda para mí en particular es Lucas 15, cuando habla acerca del hijo pródigo. Quiero que vayamos ahí en esta noche. Como decía, es un pasaje muy conocido. El pueblo musulmán tiene muy en alto al Señor Jesús como profeta y como enseñador, y nada más. Hasta ahí llegan en su consideración de la persona del Señor Jesucristo. Posiblemente tienen una consideración un poco más alta que la del pueblo de Israel actualmente tienen acerca de Jesucristo. Para ellos, Jesucristo sigue siendo un impostor. Para ellos Jesucristo, para el pueblo de Israel actual, para todos aquellos a través de los siglos después de la obra de la cruz que no quieren creer y que todavía tienen un velo y está velada su visión espiritual con respecto a la persona y la obra de Cristo, Jesucristo no es el mejor referente. Bueno, el pueblo musulmán tiene una consideración un poco más allá. Ellos ven a Jesucristo como un profeta, menor a Mahoma, por supuesto. Ellos ven a Jesucristo como un gran enseñador. Y al hacer una consideración especial sobre este pasaje que vamos a leer, que es Lucas 15, del 11 en adelante, ellos dicen que para ellos es una de las lecciones más inmensas que pueden encontrar acerca de el accionar de Dios en una manifestación de amor. Pero dice, ellos no ven aquí la obra de Dios a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque dice, acá no hay sangre, acá no hay muerte, acá no hay sacrificio. ¿Quién puede ver esta obra de Jesús en favor del ser humano? Vemos a Dios representado en el Padre con relación al Hijo que vuelve, pero no vemos a Jesús. El problema es que perdieron de vista algo interesante, es que no ven a Jesús hablando acerca de la parábola y a Jesús enseñando acerca de los alcances de esta parábola. Para nosotros, que estamos de este lado de la historia, porque para muchos de los que estamos acá, Cristo es para nosotros un antes y un después. El antes de Cristo y el después de Cristo, en que se divide la historia, es también para nosotros como seres humanos. Y para nosotros, desde el después de Cristo, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, contemplar una vez más la parábola del Hijo Pródigo es contemplar no solo el amor del Padre, sino también contemplar a Cristo mirando los alcances de ese amor, que incluía su propio sacrificio. Porque el Señor lo dijo siempre, más allá de sus enseñanzas y más allá de que quieran tomar las enseñanzas del Señor Jesucristo como enseñanzas meramente morales, nunca debieran pasar por alto el hecho de que el mismo Salvador que enseñó de esta manera es el que decía que Él tenía que ir a la cruz, ir hasta Jerusalén, padecer en la cruz, padecer en manos de los escribas, padecer en manos de los fariseos, padecer en manos del pueblo romano, padecer, dice, e ir a la cruz. El mismo que daba esta enseñanza moral es el mismo que decía, bueno, pero mírenme a mí, porque yo soy el que tiene que morir por ustedes y por toda la humanidad en una cruz. Cuando el Señor Jesucristo comparte esta parábola que, como escuchamos ayer, consta de 3 partes, algunos dicen una sola dividida en 3, otros dicen 3 parábolas distintas, a los efectos es lo mismo. El Señor Jesucristo estaba diciendo estas cosas en virtud del acercamiento que Él tenía hacia las personas necesitadas, como vos, como usted y como yo, de ser perdonados, de ser hallados, de ser encontrados, de ser recogidos de una situación de perdición. Y entonces, como Él se relacionaba con las personas con estas características, aquellos que se llamaban los guardianes de la religión o de la ley, lo contemplaban y lo acusaban y le decían, este come, se relaciona y está cerca de aquellos que ni siquiera merecen que nos acerquemos. Este a los pecadores recibe y mucho más, con ellos come. Y entonces el Señor Jesucristo, al escuchar esto,
Y al tener ciertísimamente bien en claro lo que había en mente y corazón de aquellos guardianes de la religión, es que comienza a desgranar poco a poco esta maravillosa parábola. La primera escena es de una oveja que se pierde de un redil de 100 y el pastor que deja las 99 para buscar esa sola que se había perdido. Y cuando regresa con esa oveja sobre sus hombros o abrazándola con sus brazos contra su pecho, llama a los otros pastores y le dice: vengan, regocíjense conmigo, porque encontré la oveja que se había perdido. Y entonces la referencia que hace el Señor Jesucristo, no Lucas, que es el que transcribe las palabras, el Señor Jesucristo dice: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el Señor podría haber dicho a aquellos que cavilaban en contra de Él, les podría haber dicho: ¿escucharon? No hacía falta. El Señor estaba hablando de ellos. La segunda referencia es de una mujer que pierde una moneda de 10 y entonces la busca con diligencia, enciende la lámpara, barre la casa, hasta que la encuentra y llama a sus amigas y vecinas y le dice: gócense conmigo. Fíjense que la palabra que se repite, la expresión es el gozo, gócese conmigo, porque encontré la dracma o la moneda que había perdido. Así dice el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya no solamente es en el cielo como escenario, sino que el gozo también tiene espectadores en el cielo. ¿Quiénes son? Los ángeles. No es solamente el ámbito en donde va a haber gozo y felicidad, y yo quiero que valoremos el hecho de haber aceptado a Cristo como Salvador, porque creo que muchas veces nos olvidamos de los alcances de la salvación, no por el mérito, sino por la obra para que esto suceda. Cañi, el día que vos aceptaste a Cristo como Salvador, hubo un escenario donde hubo gozo, pero también hubo espectadores que se gozaron. El ambiente fue el cielo, los espectadores fueron los ángeles. Cuando aceptaste a Cristo como Salvador, pasó exactamente lo mismo. Y así podríamos nombrar a cada uno de los que estamos aquí. Hubo un ámbito de gozo y hubo espectadores en el cielo que contemplaron cómo una persona, quizás de 99, de 10 o de 1000 o de 1.000.000, que ese día, cuando fue hallada por Dios, cuando fue encontrada, produjo un impacto impresionante, aunque quizás nadie lo haya notado en la tierra, pero sí fue notado allí en el cielo. En ese ambiente hubo gozo y los espectadores se gozaron también juntamente con el Señor. Pero la parábola del hijo pródigo sale del carril, por así decirlo, porque en aquellas dos parábolas era un animal que necesitaba ser rescatado. La segunda era un objeto inanimado, un objeto que necesitaba ser encontrado. No había una voluntad propia en ellos. Estaba la voluntad del dueño que iba a buscar, el pastor y la mujer que fueron a buscar, uno a su oveja y otra a la moneda. Pero en el tercer aspecto de esto que se pierde y que necesita ser encontrado, hay una persona, hay una voluntad. Hay un desarrollo muy interesante de los 7 pasos del descenso del hijo pródigo, los 7 pasos del ascenso hasta llegar al punto del gozo. No lo vamos a desarrollar en profundidad, aunque la verdad que la parábola en sí amerita que nos sentemos algún día y veamos cada uno de estos pasos, pero en profundidad. Simplemente los voy a nombrar. Y cada uno de estos pasos, los 7 del descenso y los 7 del ascenso, nos muestra precisamente voluntades. Es verdad que hemos sido conocidos antes de la fundación de este mundo. Es verdad que hemos sido vistos por Dios y Él nos ha escogido en Cristo para que seamos salvos. Pero nunca pasemos por alto de que la posibilidad de creer siempre estuvo para cada uno de nosotros y la posibilidad de decir que no también estuvo para cada uno de nosotros. Quizás haya en esta noche alguien que se acostumbró a venir a la iglesia. Alguien que viene porque me trae papá, porque me trae mi mamá, porque no me queda otra, y bueno, vengo.
y escuchaste vez y vez y vez tras vez el mensaje de salvación, y tu corazón sigue duro, no decidís nunca. Y esa es la peor posición que podés tener delante de Dios, endurecerte voluntariamente. Dice el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿No les pasa que de haberlo leído tantas veces lo leemos así? ¿No les pasa que después de haber leído tantas veces o haber escuchado tantas veces la parábola del hijo pródigo, lo leemos de pasada, casi acordándonos de memoria cada una de las expresiones? Bueno, ese es el riesgo. Ese es el riesgo que muchas veces corremos cuando leemos la palabra de Dios sin detenernos. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue este joven y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estos versículos nos hablan de un descenso, de una posición de privilegio a una posición de consecuencias. Como muchas veces hemos escuchado, podemos hasta inclusive elegir de qué forma vamos a pecar, pero lo que nunca vamos a poder elegir, ¿qué es? Las consecuencias. Nunca, seguramente, este joven, quien se adelantó a la posible muerte de su papá en el futuro, pensó en las consecuencias de lo que estaba pidiendo o lo que estaba haciendo. Para recibir la herencia era necesario que su padre muriese. Y el padre no tenía ninguna obligación de darle al hijo la parte que él estaba reclamando. La obstinación fue el primer paso de este joven al acercarse a su padre y pedirle precisamente esto, es decir, directamente lo estaba contemplando y le dice, para mí estás muerto, dame lo que me corresponde. La vida aquí no me alcanza. Lo que lograste casi que ni me importa, simplemente quiero lo que es mío. A él le tocaba solamente una tercera parte, porque a su hermano mayor, que se menciona al final de la parábola, le correspondía una doble porción de la herencia, y entonces al hijo menor le correspondía la tercera parte de la herencia. Seguramente que no era simplemente moneda corriente, y seguramente que lo que recibió de parte de su padre lo tuvo que vender para hacerse así del efectivo que necesitaba y para salir a hacer su vida. Cuando yo veo esta escena no puedo dejar de mirar el huerto del Edén, no puedo. Todo me lleva hacia el principio. Y encuentro a un hombre y una mujer con la disposición de disfrutar de absolutamente todo lo que Dios como creador había preparado para ellos. Pero prefirieron cambiar todo lo bueno que Dios había preparado para ellos por el simple mordisco en un fruto, que era la única prohibición que Dios le había dado. Todo tienen, menos esto. Quiero esto. Pero esta ha sido la actitud constante del ser humano. Constantemente ha sido así. Y nos encontramos pegando mordiscos a diferentes frutos prohibidos a lo largo de nuestra vida, sin siquiera muchas veces pensar en las consecuencias. ¿Qué habrá sido lo que motivó a este joven a ponerse tan obstinado? ¿Habrá habido en su corazón una soberbia por su posición y decir, bueno, lo tengo, lo uso como yo quiero? ¿Habrá habido en su corazón un encubierto amor por el dinero? Porque en definitiva apuntó directamente hacia eso. Eso es lo que quiero. Y se encontró mordiendo aquellas cosas que no tenía que hacer. Y se fue a probar obstinadamente lo que no tenía que probar. También una gran cuota de egoísmo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada. Segundo paso, egoísmo. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, separación. Quiero esto para mí.
Ni siquiera voy a pensar en compartirlo con mi hermano mayor, tiene su parte. Con los siervos de la casa, mucho menos, que sigan trabajando con mi padre. Pero también hubo una separación. Él decidió irse, él decidió dejar la casa, él decidió apartarse, él decidió. Y nos dice que en este tercer paso que fue la separación, en aquel lugar, lejos, a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra perdidamente en el original griego significa disolución, lo que nos habla que él llevó una vida disoluta, es decir, lejos de las enseñanzas de su padre, lejos de las buenas costumbres que practicaba en su casa, absolutamente fuera de todo aquello que conformaba una familia que le había dado un marco y un cuidado especial. Y él dijo, voy a ir en sentido contrario. El perdidamente, porque seguramente que las noticias habrán llegado, lo expresa claramente el hermano en los últimos versículos, cuando él se queja de su hermano. Y él dice, versículo 29, en el 30 dice, cuando se queja con el padre, dice, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, es decir, había noticias acerca de la forma en que este muchacho había vivido. Una disolución total. Hoy es una moneda corriente, ¿verdad? Hoy vemos a jovencitos y a jovencitas llegar a prácticas que tienen que ver con la sexualidad desde muy temprana edad. Eso es disolución. Eso es disolución. Y nos asombramos porque sucede en el mundo. Pero tendríamos que asombrarnos realmente si eso sucede en hogares que se dicen cristianos, en donde aún todavía, y tenemos que seguir enseñando, que no hay mejor cosa que guardar la pureza para el compañero o la compañera que Dios tiene previsto. Adelantar plazos nunca es bueno, en ningún área de la vida, pero mucho menos en aquello que tiene que ver con la pureza personal. Este joven adelantó unos cuantos pasos, obstinado, egoísta, separado y viviendo en un ambiente de sensualidad. El versículo 14 nos dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Los efectos de la autodestrucción espiritual por la decisión que estaba tomando se estaban empezando a sentir. ¿Sí? Se estaban empezando a sentir. Y comenzó a darse cuenta que todo aquello que voluntariamente había decidido estaba pasándole una factura. Triste, pesada y amarga. Por cuanto todo lo que había obtenido de parte de la herencia que su padre le repartió, se había terminado. No solamente eso, sino que el tiempo donde estaba viviendo se le sumó una hambruna. Y comenzó a faltarle. ¿Cuánto nos tiene que faltar para detenernos en nuestra vida? ¿Cuánto es lo que nos tiene que faltar para parar muchas veces el camino por el cual estamos viviendo y decir, che, la verdad que esto no es vida? O no, esta no es la vida que yo sabía disfrutar con mi papá. No es la vida. Esta no es la vida que mi papá o mi familia o mi hogar habían preparado para mí, para el futuro. No es. Esto no es lo que Dios ha preparado para el ser humano. Pero él se dio cuenta de que en un punto la obstinación, el egoísmo, la separación, la sensualidad lo llevaron a este lugar, destrucción espiritual. No hay hombre y mujer en esta tierra que no se encuentre en ese estado. No existe. Por cuanto todos hemos pecado y estamos
destituidos de la gloria de Dios, incapaces de demostrar a Dios en nuestra vida, porque el pecado nos separa de Él. Incapaces, destruidos espiritualmente, muertos espiritualmente, para definirlo bíblicamente, muertos espiritualmente. Pero muchas veces el peor estado es el mejor estado para que una persona pueda comenzar a recapacitar de dónde cayó o cómo llegó a ese punto y qué es lo que tiene que hacer o cuáles son las decisiones que tiene que tomar para el bien de su vida en el futuro. Y este joven llegó ahí a ese punto, porque el versículo 15 nos dice que no solamente hubo una destrucción espiritual, sino que también hubo una humillación. Porque lo peor que le podía pasar a un judío era acercarse a los cerdos, considerados animales inmundos. Y me encanta el Señor cómo va introduciendo cada uno de estos pequeños detalles y va armando el relato de tal manera que deja a este joven a merced de su propia decisión y de su propia responsabilidad. ¿Podríamos pensar nosotros en esta noche en aquellas malas decisiones que tomamos alguna vez? Y cómo cada detalle fue encajando en su lugar hasta el punto en que o nos dimos cuenta o alguien nos hizo saber de que estábamos errando el camino y que nada sucedió por casualidad y que todo sucedió por decisiones que fuimos tomando a lo largo de determinado tiempo o plazo en nuestra vida. Cuando miramos nuestros propios fracasos, claro que nos damos cuenta de que fue así. Nada fue casualidad. Y a veces ni siquiera fueron grandes decisiones, a veces fueron pequeños pasos que nos llevaron hasta ese punto y hasta ese lugar. Me encanta cómo el Señor va armando y le va dando esta estructura para dejar a ese joven sin ningún tipo de excusa. Y tiene que llegar a este punto. Porque no solamente fue la destrucción espiritual, no solamente fue la humillación, porque también fue el hambre. No por nada el Señor se presenta como el pan vivo que descendió del cielo, porque conoce cuál es la condición del hombre que no quiere relacionarse con Dios. Un hambre constante, feroz, no de Dios, sino de cualquier cosa que trate de saciar lo profundo de su alma, lo profundo de su persona. Y va probando, y va probando, y va probando, y nada lo llena, nada lo sacia, nada lo completa, hasta que llega ese punto en que se siente absolutamente vacío. Porque el hambre no era solamente físico, el hambre era espiritual. Cada uno de estos pasos lo llevaron a este punto. Pero a partir del versículo 17 leemos lo siguiente. Volviendo en sí. Esta expresión que el Señor utiliza es fabulosa. Es fabulosa porque el Señor, conocedor de lo que es el ser humano, alma, cuerpo, espíritu, lo que es el hombre en su forma de pensar, nadie podía engañarlo porque sabía lo que había en todos los hombres. Y entonces reconoce que la primera acción de este muchacho fue mirarse a sí mismo, llevar su recuerdo hacia el lugar donde estaba y entender que lo mejor era en su relación con su padre, volviendo en sí. El arrepentimiento del cual nos habla la Biblia, la palabra de Dios, tiene una palabra en el original que es, muchos la conocen, ¿se acuerdan? Metanoia, que significa cambio de mente, cambiar la forma de pensar. Por esa razón es que el Evangelio no es simplemente una cuestión emocional, aunque lo incluye. Por eso el mensaje de salvación no es simplemente algo que mueve tus sentimientos, aunque lo incluye. Nadie puede llegar a ser salvo frío. Hay algo en nuestro interior que se quiebra, que se rompe, que para algunos fue llorar y llorar sintiendo el peso de nuestros pecados porque nos encontramos por primera vez ante un Dios santo que tiene todo el poder y la autoridad para enviarnos a una condenación eterna, pero que nos está dando la oportunidad para que vayamos hacia Él
y recibamos la obra de Cristo a nuestro favor y seamos abrazados por el Padre. Todo esto incluye precisamente esta parábola. Ese cambio de mente, volviendo en sí, esa metanoia que tuvo este joven, es nada más y nada menos que lo mismo que nos ha pasado a muchos de los que estamos presentes en esta noche. ¿Recuerda el día que aceptó a Cristo como Salvador? ¿Recordás el día en que aceptaste a Cristo como Salvador? Tengas la edad que tengas, ¿lo recordás? Ese día, de una forma que no lo podemos explicar, se hizo la luz en nuestro entendimiento. Ese día nos vimos como Dios realmente nos ve, pecadores perdidos. Ese día, con la ayuda de la palabra de Dios, comprendimos del gran amor de Dios y dijimos y pensamos, es mucho mejor con Él que sin Él. Fue lo mismo que hizo este joven. Y a partir de versículo 17 comenzó su escalera ascendente. El primer escalón, el primer escaño fue el reconocimiento. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muerto de hambre, perezco de hambre? Reconocimiento. Nadie puede arrepentirse de sus pecados si no reconoce que es pecador. Puede parecer hay una expresión que se llama perogrullada, algo tan obvio que para qué decirlo. Pero es tan obvio que hay que decirlo. Nadie puede arrepentirse de lo que no reconoce. Por esa razón es importante que entiendas que no es simplemente una oración que digas en tu favor, sino en primer lugar el reconocimiento de tu lugar con relación a Dios. Pecadores perdidos, que necesitamos del perdón de Dios. Si no existe este reconocimiento de quién soy o de quién somos con relación a Dios y sin Dios, posiblemente no haya arrepentimiento y por lo tanto, si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que no habrá? Habrá perdón. El primer paso fue el reconocimiento. El segundo paso fue la resolución. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante el conocimiento que tenía de su padre, pero también del reino de los cielos. Es muy interesante que este joven, aún en el momento más bajo de su vida, tuvo la claridad en ese cambio de mente para darse cuenta que la ofensa no era solamente horizontal, era vertical. Y es cierto que a lo largo de nuestra vida podemos ofender muchas veces horizontalmente, pero nunca olvidemos que a la vez estamos ofendiendo verticalmente. Y este joven nunca olvidó eso. Estoy ofendiendo a mi Padre, pero estoy ofendiendo al reino de los cielos, en donde se encuentra mi Padre Celestial. Lo tercero que hizo fue el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, arrepentimiento. Él pensó bien lo que iba a decir, pero en cada una de las palabras estaban los diferentes pasos que él sabía que tenía que dar. Reconocer, resolver, decidir, pero también arrepentirse. Arrepentirse. Y este creo yo que es el punto más difícil, o que ha sido el punto más difícil para muchos de nosotros. ¿Cuánto nos ha costado quebrarnos muchas veces delante de Dios? ¿Cuánto? Una vez y otra vez y otra vez Dios llamando y golpeando la puerta del corazón y uno duro, absolutamente duro, dejando pasar oportunidad tras oportunidad. Pero este joven nos dejó el ejemplo y para nosotros de este lado de la historia es el espejo donde nos podemos ver, porque creo que todos hemos pasado por esta experiencia, todos los que somos salvos. El versículo 20 nos dice que después de decir estas cosas, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Reconciliación. Reconciliado con su padre. Reconciliado con su padre. ¿Alguna vez como hijos nos peleamos con nuestro papá terrenal? ¿Recordamos alguna escena así?
en donde aún a pesar de sus imperfecciones y de las mías como hijo, a veces hasta me atrevía a recriminarle y a decirle cosas duras. En mi caso tuvieron que pasar 30 años para pedir perdón y para perdonar. Cuando nuestro papá llegó a nuestra casa después de tantos años de estar lejos, no solamente tuve que perdonarlo, también le tuve que pedir perdón. Porque como hijo hasta me atreví a juzgarlo. La escena esta de la reconciliación es una escena hermosa. Y es la escena en donde cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar lo que significa que alguien esté dispuesto a perdonarnos. Alguien al cual hemos ofendido continuamente con nuestra vida. Alguien dijo que muchas veces la predicación del Evangelio es como una ofensa hacia aquellos que están escuchando, porque le estamos marcando que son pecadores, que merecemos el infierno y que por lo tanto no hay otra opción que el pedir perdón. Pero por supuesto, preferimos 1000 veces que se ofendan, y Dios es ofendido todos los días por una humanidad que le sigue dando la espalda, que no quiere creer en Él. Y es que el Evangelio tiene esto. Hombres y mujeres que necesitan muchas veces ser confrontados con su realidad. Quizás su primera reacción es, me estás ofendiendo por lo que me está diciendo, pero no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Y si te ofendes porque te llegó de alguna forma, sigamos trabajando para que la ofensa se transforme en reconocimiento de que necesitas el perdón de Dios. Él estaba lejos, el Padre lo vio, la misericordia lo movió, corrió, se echó sobre su cuello, sobre el cuello del Hijo y lo besó. Y aquí encontramos no solamente regreso, sino también reconciliación. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y esta fue la confesión más grande, o las palabras más grandes que alguna vez haya dicho este muchacho. ¿Se acuerdan de sus primeras palabras? Dame lo que me corresponde. Dámelo. Egoísmo total. Sus posteriores palabras fueron, ¿qué te puedo decir, Pa? Si me conoces, ¿qué te puedo dar si yo ya nada tengo? Si me vas a dar un lugar, dámelo con el menor de tus jornaleros. No merezco otra cosa. Y esa es verdaderamente la expresión de arrepentimiento de cualquier persona que no le exige nada a Dios. Y que solamente llega ante Dios para decirle, yo nada soy y nada tengo. Por tu amor, pensaste en mí. Moriste tú por mis pecados, oh Señor, confío en ti. Son las letras de un himno hermoso que solemos cantar. Y son las palabras de este joven que se acercan a este padre que siempre lo estuvo esperando. Si la humanidad, si nuestros vecinos, si nuestros familiares pudiesen tener solamente esta imagen, un Dios amante que espera, no de brazos cruzados, sino habiendo hecho todo lo necesario y absoluto para rescatar a cada persona de su estado de pecador perdido o condenado, si pudieran ver solamente ese aspecto, si pudieran. Bueno, antes nosotros no podíamos, ¿verdad? Y fue necesario confrontarnos con esta verdad. La realidad es que hay un Padre con brazos abiertos, con pies presurosos, con un beso de reconciliación. Hay un Padre que espera. Pero no se quedó solamente con esto, porque habría hecho lo correcto el Padre y nadie le hubiese recriminado nada si le dice, bueno, está bien, ven a casa a vivir con los jornaleros, estás en casa, pero otra categoría, otro estatus, otro nivel. Y aquí en las palabras que siguen nos encontramos con la descripción que el Señor Jesucristo hace del corazón de Dios, de la generosidad de Dios.
El Señor Jesucristo pinta con algunas pinceladas lo que significa contemplar el corazón generoso de Dios ante alguien que lo ha estado ofendiendo durante todo este tiempo. Porque dice en este sexto paso, el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Sáquenlo. Pongan un anillo en su mano y pongan calzado en sus pies. No va a caminar como un esclavo, no va a caminar como un siervo. Va a ser distinguido nuevamente como el hijo en la casa. No va a hacer falta que trate de buscarlos entre los siervos con ropas de otra categoría. Quizás alguno está descalzo. Por supuesto, sin ningún anillo. Y estos elementos que el Señor Jesucristo utiliza en cuanto a la costumbre judía de vestir con lo mejor, de otorgar lo mejor, de calzarlo con lo mejor, tenía que ver nada más y nada menos con una posición y un lugar que había perdido y que ahora, por la generosidad de su Padre, había recobrado. Miren, mientras leía hacía nuevamente toda esta lectura, estaba usando una Biblia que creo que muchos de ustedes conocen, la Biblia de Thompson. Algunos lo tienen en su casa. Y encontré un pequeño bosquejito que en realidad es una joya. Vamos a Romanos capítulo 5. Lo quiero compartir rápidamente, ya para terminar. Entonces el que hace este bosquejo, no voy a pecar de originalidad, no es mío. Dice, estaría bueno que cada vez que leamos el versículo 22 de Lucas 15, lo leamos juntamente con Romanos 5 del 1 al 5. Es como que ese anillo que le puso el Padre al Hijo constase de 8 piedras preciosas, cada una de ellas engarzadas, para que el Hijo nunca olvide que cada vez que miraba el dedo de su mano donde estaba el anillo, todo lo que obtuvo por volver al Padre. ¿Y saben qué? Es para nosotros también. Es para nosotros también. Porque muchas veces la salvación que hemos recibido se ha transformado en un hecho que decimos definitivo y quedó allá. Pero es mucho más que eso. Es una constante fuente de bendición. La salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús es una constante fuente de bendiciones. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, justificados pues por la fe. Y aquí lo que está marcando el apóstol Pablo es que, como dice el versículo anterior, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, es decir, en el cual creemos, el Señor Jesucristo, el cual ha sido levantado de los muertos, nos ha justificado. Es decir, hubo una transacción allí. Nosotros le dimos nuestros pecados a Él y Él nos dio de su justicia y nos pone delante del Padre en un lugar que no teníamos ni hubiésemos alcanzado jamás y mucho menos merecíamos. Y entonces Pablo dice, hermanos, ustedes están parados en un lugar de privilegio, han sido justificados por la fe. Cristo llevó sus pecados y Él les ha dado su justicia. Cuando Dios los contempla a través de Cristo y dice que cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador son vistos justos y son hechos justos por la obra de Cristo en la cruz. Ese intercambio que se produce en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador es algo que tiene efectos permanentes. Y dice entonces lo siguiente, justificados pues por la fe. Tenemos, primer piedra preciosa, paz para con Dios. Paz para con Dios. Algo de esto mencionó Luciano en la apertura, ¿lo recuerdan? Esa paz que no podemos obtener y esa paz que nunca tuvimos, hoy la tenemos para con Dios.
Ya no estamos enemistados, ya no guerreamos en contra de Él, ya no me opongo a su voluntad, por lo menos en lo que a nuestra salvación se refiere. Después el Señor tiene que seguir trabajando en cada uno de nosotros. Ahora hay paz, ya no estamos en pies de guerra. Segunda joya, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe, acceso libre cada día, cada momento, cada lugar. Cuando escuchábamos acerca de la oración el día sábado quedaba en claro esto, la insistencia en la oración es la insistencia en querer entrar una vez y otra vez y otra vez a la presencia del Padre, porque yo sé quién está del otro lado de la oración, yo sé quién escucha. Versículo 2, gozo en la esperanza, porque la perspectiva nuestra es hacia adelante, es futura. Las promesas que el Señor ha desplegado a nuestro favor van alimentando nuestra esperanza y entonces eso es lo que quita de nosotros la amargura común que tiene el hombre sin Dios en el diario vivir. Parece tan difícil, a veces para nosotros sí, pero es la realidad. La esperanza produce gozo y mucho más. Cuarta piedra preciosa, gozo en el sufrimiento. Porque en definitiva el Señor siempre nos dijo la verdad. En el mundo tendréis aflicción. Y no porque el sufrimiento sea absolutamente necesario para que nos gocemos después, sino que es una consecuencia de nuestra humanidad en este mundo donde vivimos. El sufrimiento forma parte. Pero no nos olvidemos que primero hay esperanza para que el sufrimiento se transforme en gozo por la confianza que tenemos en aquel que ha prometido. Versículo 4, perseverancia. Ahí la idea de paciencia es perseverancia. Versículo 4, carácter. Todo esto hace aquello que obtenemos por medio de la salvación. Versículo 5, una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque es cierta. ¿Alguna vez pusieron la confianza en algo que no se cumplió? Esa es la esperanza que avergüenza. No se cumplió. Pero la esperanza que tenemos cada uno de nosotros no avergüenza, porque es cierta en el sí del Señor Jesucristo. Lo que Él ha prometido lo ha cumplido y lo que prometió lo cumplirá. Y por último, el amor derramado en cada uno de nosotros, que nos permite responder con amor a aquel que nos abrazó, que nos dio un beso y que nos recibió nuevamente en la casa. Entonces, cada vez que lo tomé para mí en primer lugar, cada vez que lea el versículo 22 de Lucas 15 y puso anillo en su dedo, voy a pensar en estas ocho preciosas piedras preciosas que conforman ese anillo. Porque todos aquellos que somos hijos de Dios, ya lo tenemos. ¿No lo ves? Es porque no lo querés ver. ¿No lo ves? Es porque quizás no te diste cuenta. ¿No lo ves? Es porque quizás no lo aprendiste. Pero quisiera que en esta noche nos vayamos con esta seguridad. El anillo que recibimos de autoridad, de pertenencia y de comunión contiene muchas más piedras preciosas que nos corresponde a nosotros ir descubriendo en la palabra de Dios. En definitiva, si hubiera aquí algún pródigo, alguien que está desperdiciando su vida, algún agente secreto dentro de la congregación que vive una vida acá y otra vida afuera, mire, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce tu necesidad de perdón. Acepta todo lo que Él te está ofreciendo. En primer lugar, perdón de pecados. En segundo lugar, paz. Y así podríamos ir desarrollando una por una todas las bondades que hemos recibido por el solo hecho de haber dicho, voy a Dios. Él me espera. Si entregó a su Hijo, ¿cómo no va a dar juntamente con Él
todas las cosas. Y entonces nos transformaremos de hijos pródigos, perdidos, sin rumbo, sufriendo las consecuencias, en hijos pródigos que vuelven al Padre, que se encuentran con Él, que son responsables y que solamente le dicen: acá estoy, no tengo nada que dar, solamente pido tu perdón, que perdones mis pecados, que me vistas con nueva vestidura, que pongas calzado en mis pies, pero quiero que me des el anillo, ese donde dice que hay tantas bendiciones para mi vida que la verdad no me quiero perder de ninguna. Volvemos a casa en esta noche, queridos hermanos, hasta donde yo puedo ver, humanamente hablando, creo que todos los que estamos aquí somos hijos e hijas de Dios por decisión propia, creo. Si es así, volvamos a nuestra casa con este anillo que tiene tantas cosas para revisar. No se olviden, Romanos 5, del 1 al 5, acompañando a Lucas 15, versículo 22. El Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros creemos, pensamos o imaginamos. El Señor bendiga su palabra.